que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Al que es digno de recibir la gloria, solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos. Tengan todos. Si no ha saludado a su hermano que está a su lado, dele un apretón de mano, ¿verdad? Y dígale, hermano, hermana, bienvenida. Bienvenidos tengan todos, ¿verdad? Sean todos a Iglesia Dios de Gracia Norte, ¿verdad? IDG. Agradecido estamos con Dios. Dele una sonrisa a su hermano. Una sonrisa de durazno, de manzana, no sea de limón, ¿oyó? Así que hoy es una mañana hermosísima para que nosotros podamos en esta mañana recibir del mensaje de Dios, de la palabra. Y en esta mañana, bueno, le damos gracias también a aquellos que nos visitan por las redes sociales. Bienvenidos en esta mañana, hoy 7 de septiembre. Tengan todos aquellos que nos visitan por las redes sociales, ¿verdad? Por Facebook, por Instagram, entre otras redes. Le damos gracias a Dios por sus vidas también. Y esperamos que en esta mañana sea una palabra en la cual nosotros nos aliente, nos avive, nos confronte y nos enseñe también a cada uno de nuestros corazones. Así que estoy eternamente agradecido por el Señor, ¿verdad? Por seguir una semana más llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, en esta oportunidad hemos estado, todas estas semanas hemos estado hablando de una serie expositiva en el libro de Juan. Y para hacer un breve resumen de lo que nosotros estuvimos o se estuvo hablando la semana pasada, acerca del libro de Juan, el capítulo 20, recuerdan que Jesús se le aparece a sus discípulos, ¿verdad que sí? Se le aparece a sus discípulos, conversa con ellos, pero en el versículo 19 del capítulo 20, acompáñenme allí en sus Biblias, ¿verdad? Aquellos hermanos que trajeron Biblia, el que no, se coloca a uno que está allí. Es necesario que volvamos a los rudimentos antiguos, ¿verdad? De tener la Biblia y buscar allí, porque la tecnología nos ha aflojeado un poco, ¿verdad que sí? Con el celular y tenemos allí todas las versiones, pero acá la Biblia física, ¿verdad? Podemos también leerla allí. Y dice así en el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Fíjese bien, es un escenario en el cual nosotros vemos en que los discípulos del Señor Jesucristo, ellos estaban encerrados, no estaban presos, estaban en una casa, ¿verdad? Porque ellos tenían temor. Recuerden que su maestro había sido apresado, después lo crucificaron, al tercer día resucitó. Y los soldados romanos pensaban que se habían llevado al cuerpo, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Y ellos pensaban que eran sus discípulos. Y los discípulos estaban escondidos. Dice la palabra, sigue diciendo en el 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Sigue el Señor allí conversando con ellos, pero si las puertas estaban cerradas, porque la Biblia dice que estaban cerradas las puertas, y yo les comentaba a la iglesia IDG Barquisimeto que posiblemente tenían candados esas puertas para que los soldados romanos no entraran allí. La Biblia no lo especifica, pero posiblemente ellos estaban encerrados allí para que nadie entrara. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo se manifestó allí en ese lugar donde ellos estaban? Se estaba manifestando el poder, la soberanía de nuestro Señor Jesucristo en sus discípulos. Y dice, Él le dice 3 veces: paz a vosotros. Porque los discípulos estaban preocupados, estaban atormentados, estaban turbados, pensando que los iban a apresar también a ellos y iban a cometer algún acto los soldados romanos contra ellos. Y entonces el Señor Jesús les dice otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Allí el Señor Jesucristo le da a ese Paracletos a sus discípulos. El Paracletos es el Espíritu Santo, el Consolador. Y vemos durante todo este escenario, desde el versículo 19 hasta el versículo 29, ¿verdad? 10 versículos. En el 26 hay algo que me impactó, porque aquí se les presenta nuevamente. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, aquí es donde especifica, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Les vuelve a decir otra vez a sus discípulos: paz a vosotros. Por tercera vez se los dice, así como que si la primera usted no me escuchó, en la segunda le vuelvo a decir, y en la tercera se los vuelvo a confirmar. Y el Señor nos está diciendo a nosotros hoy, 2025, a la Iglesia Universal: paz a vosotros, porque estoy con ustedes. Y mucha gente aún no ha entendido que el mismo Señor Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo, que es el encargado, ese consolador, está con nosotros. Y quiero compartirles hoy un título que se llama Sígueme. ¿Cómo se llama el título de la prédica? Sígueme. Y ya vamos a empezar a desarrollar. Ok, todavía no he comenzado. En Juan capítulo 21. Ya este es el último capítulo del libro de Juan. Vamos a estar ya culminamos con la serie expositiva. Ahora, al terminar este capítulo, vamos a estar hablando de unas temáticas, series de temáticas, en el cual vamos a estar nosotros predicando todos estos domingos. Y desde el capítulo 21, ¿verdad? Todo el capítulo 21 se presentan 3 escenarios. El primer escenario es cuando el Señor Jesucristo se le aparece a 7 discípulos, a Pedro y a los discípulos que Pedro también estaban con ellos allí. También le da un escenario en el cual toma a Pedro y le dice: apacienta mis ovejas, ¿verdad? Es un versículo que lo hemos escuchado. Y el último escenario habla acerca del discípulo amado, desde el 20 al 25. Entonces quiero que vayan conmigo al capítulo 21 de Juan,
desde el verso 1, ¿verdad?, hasta el 6. Vamos a estar leyendo allí y vamos desglosando estos versículos. Y dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Fíjese lo que dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez. ¿Y otra vez qué significa? Volvió a hacerlo. Volvió a repetir ese escenario de estar con sus discípulos. A sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Coloca 2 puntos allí. ¿Cómo se le presentó el Señor Jesucristo a sus discípulos? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. El Dídimo significa gemelo, ¿ok? Igual. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Amén. Fíjense bien, este escenario es un escenario similar al escenario de Lucas 5, cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la pesca milagrosa. Bogá mar adentro. Entra, métete, sumérgete, boga mar adentro, porque allí vas a conseguir los peces que tú necesitas. Y quiero que vayan conmigo a Lucas 5, 4, del versículo 4 al 6. ¿Qué fue lo que sucedió en este escenario? Aquí en el capítulo 21 de Juan se está repitiendo el mismo escenario cuando 3 años y medio antes, cuando el Señor Jesucristo empezó a llamar a sus discípulos. ¿Recuerdan aquella vez cuando Pedro estaba pescando y no pescó nada? Allí es cuando el Señor Jesucristo se le presenta y le dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Este escenario de Lucas 5, 4 al 6, o todo el capítulo 5, ¿verdad? Y vamos más bien desde el versículo 1, vamos a comenzar para que podamos entender todo este contexto de qué fue lo que sucedió. Vamos a Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, aquí estaba en un lago Genesaret, pero en el capítulo 21 dice que estaba junto al mar de Tiberias. Era otro escenario, ¿verdad que sí? Genesaret, Tiberias. Y sigue diciendo: el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Fíjense bien que no era la palabra de Jesús, era la palabra de Dios. Sigue diciendo: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo a Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí el Señor Jesucristo se le estaba presentando a Pedro para darle una enseñanza. ¿Qué estaba haciendo Pedro en este momento? Pedro estaba laborando, estaba trabajando. Pedro era un empresario. Tenía la mejor empresa de peces que había en ese entonces, ¿verdad? Y sigue el Señor Jesucristo dándole una enseñanza a Pedro.
boga mar adentro, echa las redes. Pero después de 3 años y medio, ya cuando Él resucita, le vuelve a decir, se manifiesta a los discípulos y estaban ellos, estos personajes, Tomás, Natanael. Y cuando ya iba amaneciendo, quiere decir que ellos estaban pescando de noche, porque toda la noche estaban pescando y no pudieron pescar. Y el Señor Jesucristo le dice, hijito, ¿tenéis algo de comer? Como que dándoles a entender que ya tenía el escenario preparado. Recuerden que estaba en una playa, estaba en un mar. Y me imagino al Señor Jesucristo, porque no especifica que Juan tenía preparado el fogón, la leña, pero aquí especifica, ¿verdad? Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Desde el 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Él es el Señor. Cada vez que el Señor se presentaba a los discípulos, el único que lo identificaba era el discípulo amado. María no lo pudo visualizar porque María estaba de luto, María estaba con dolor. María estaba turbada cuando fue a la tumba del maestro y el mismo maestro se le presenta a ella y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Es que se han llevado el cuerpo del maestro y el maestro estaba al frente de ella. María, cuando le dice María, ella reconoció la voz del maestro. Y Juan reconoce a la voz del maestro porque Juan caminaba, era ese discípulo amado, me imagino que era el que le preguntaba más al Señor Jesucristo. Me imagino, no lo especifica la Biblia. Dice que él era el amado, ¿verdad? Y dice Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Quiere decir que Pedro, como era pescador, se había quitado el traje, ¿verdad? Y se lanzó para allí pescar y acomodar las redes. Pero cuando Juan dice, es el Señor, lo reconoció a distancia. Aquí especifica, habla de 200, creo que son 200 codos que sigue allí hablando en el versículo 8. Dice, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y estuve investigando, 200 codos son 91 metros de distancia. Quiere decir que 91 metros de distancia estaba la barca y Juan pudo apreciar al Señor a esa distancia. ¿A qué distancia nosotros muchas veces vemos al Señor? ¿Lo vemos cercano o lo vemos muy distante? ¿Cómo estoy viendo yo al Señor? Juan identificó a 200 codos que era el maestro, porque le dijo a Pedro, Él es el maestro. Reconocía inmediatamente la voz del maestro, porque caminaba con él. Todos sus discípulos caminaban con él. Pero había uno que era el amado, que era el que más tenía esa relación con el Señor. Y sigue diciendo el 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. ¿Quién cree usted que hizo ese escenario? ¿Quién cree usted que preparó la leña que estaba allí? Ellos ni sabían si iban a pescar, ellos creían que iban a pescar. Pero solamente por la palabra del maestro que le dije, lancen las redes a la derecha, ahí fue donde ocurrió el milagro. Y muchas veces, por nuestra incredulidad, porque me ha pasado, ahorita estoy batallando una lucha, pero no una lucha de enfermedad, no es una lucha, no sé cómo explicárselo, pero me atreví a hacer un evento a nivel regional y buscando, y eso es maquinando y diciéndole, Señor, ayúdame porque realmente, y lo asocio con la pesca milagrosa. Y digo al Señor, Señor, ayúdame con este evento que tengo para noviembre, porque necesito
que estas personas puedan estar allí para este evento. Y no es fácil, hermano. Y le digo al Señor que si es su voluntad, que me siga ayudando en esto. Que me siga. Y muchas veces me siento solo en esto, a pesar de que tengo un equipo organizador de este evento. Y le doy gracias a Dios porque en medio de esas circunstancias posiblemente es Dios, posiblemente no, Dios está allí presente también, enseñándome si se da o no se da, o si van las personas o no van las personas. Pero le doy gracias a Dios por todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Y sigue diciendo, en el nuevo dice, al descender la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Hasta especifica la cantidad exacta de los peces que pescaron. Cantidad exacta. Y ya se los vamos a leer ya. Y en el versículo 11 dice la cantidad. Descúbralo allí, búsquelo allí. Ahí está la cantidad, son 3 números. Exacta. 153 peces. Imagínense. Entre 8. Toma tanto para ti, porque eran 7 más el Señor Jesucristo. 153 peces. El Señor es tan maravilloso que hasta utiliza los números exactos para trabajar con sus discípulos. Y no solamente con sus discípulos, sino con toda la humanidad. Y le damos gracias a Dios porque a través de esta palabra, de esta manifestación que se le dio a sus discípulos, nos da una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que nos da acá? Que en medio de la escasez, el Señor está dando la provisión. No lo creyeron. Vuelvo a repetir, fue que a lo mejor es que no me escucharon. En medio de la escasez, el Señor sigue dando la provisión. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban pescando y no iban a pescar ni uno solo, sino hasta el tanto que el Señor mandó la palabra. Lancen la red allá, a 90 metros de distancia, lancen la red allá a la derecha. Entonces ellos de una vez lanzaron la red. Y después que la lanzaron, ocurrió el milagro. La alimentación, ¿verdad que sí? Los peces, porque ellos estaban toda la noche pescando. Al igual del mismo escenario que en Lucas 5. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Boga mar adentro, Pedro, métete más a profundidad. Dale un poquito más allá, dale más allá que allá, donde va a conseguir. Ya el Señor Jesucristo también le tenía la bendición a Pedro y a todos sus. Y tuvieron que unir barcas para poder traer las redes, porque eran muy pocos hombres y eran pesados los peces. Imagínense lo gordo de estos peces, lo pesado, lo grandioso, porque era un milagro del Señor. Y cuando el Señor hace milagro, no lo hace a medias, no lo hace poquito, lo hace completo. ¿Sí me explico? Porque Él es experto haciendo milagros, sanidades, prodigios. Él es experto. Él es el creador de los milagros. Entonces vemos este escenario en el cual Pedro sigue todavía incrédulo y ya había caminado 3 años y medio con el Señor. ¿Recuerdan ese Pedro que negó al Señor Jesucristo 3 veces y hasta maldijo cuando le preguntaron? No, yo no conozco a ese Jesús. Pedro se sentía triste, y ya vamos a ver en este escenario que se nos presenta la primera vez que se manifiesta el Señor Jesucristo a sus discípulos. Fue en Juan 20:19. Vamos a leer Juan 20:19. La segunda, Juan 20:26. Y la tercera es aquí en este escenario que estoy leyendo en el capítulo 21. ¿Qué dice en Juan 20:19? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál mismo día fue? ¿Cuál mismo día fue? ¿Creen ustedes que haya sido, que se le haya manifestado por primera vez a sus discípulos? La noche, el mismo que resucitó. ¿Sí me explico? En esa misma noche se le presentó a sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, quiere decir que fue un día como hoy, domingo. El primero de la semana, estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos.
Recuerden que estaban buscándolos, ¿verdad? Esos soldados allí para apresarlos. Estaban buscándolos porque pensaban que eran ellos que se habían llevado el cuerpo del maestro. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Paz, tranquilidad. José Gregorio, paz. Juan, Pedro, Miguel, Saúl, Granger, Robinson, Ornella, paz. Y muchas veces los mismos situaciones de la vida que nosotros vivimos son las que no nos traen esa tranquilidad, porque queremos producir, queremos seguir, queremos avanzar, crecer, no de tamaño, porque ya de tamaño no crecemos, pero sí querer buscar la manera de proveer para nuestra familia. Y en esa búsqueda incansable, el Señor te dice: paz a vosotros. Iglesia, Dios de gracia, paz a vosotros. Y en Juan 20:26 vuelve nuevamente a presentársele. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Sí recuerdan a Tomás, el incrédulo? Señor, hasta que yo no meta mi dedo en tu mano y en el costado, no voy a creer que tú resucitaste. Y fíjese lo que sigue diciendo. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Vuelve a decir otra vez que las puertas estaban cerradas. ¿Por qué la Biblia especifica en varias oportunidades que las puertas estaban cerradas? Porque se le iba a manifestar en medio de esas puertas cerradas a sus discípulos para darles una enseñanza. La primera enseñanza es que resucité. Aquí estoy, lo que yo les había comentado hace varias semanas atrás. Y les dije, voy a resucitar al tercer día. Se lo estoy hablando en lenguaje actual barquisimetano. Así les dijo el Señor. Y ellos, y el único, ¿verdad?, de los discípulos que pudo entender esto fue Juan. Es el Señor. Es el Señor. Entonces cerradas las puertas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Vuelve a decirlo otra vez. Fíjense las veces que el Señor menciona paz a vosotros. Y debemos entender que el Señor en estos tiempos nos está diciendo: tranquilo, yo he vencido el mundo, ya resucité, ya no estoy en la cruz. Resucité para darles vida y vida en abundancia. Pero muchas veces, hermanos, nos cuesta. A veces nos cuesta creer por la misma situación que vivimos, noticias que vemos cada día en las redes. Y ahorita casi no se ve televisión, ¿verdad? Radio Caracas, Televen, y eso como que no existe ya eso desapareció. Ahorita todo es redes sociales. Y en las redes sociales vemos tantas cosas que debemos pedirle al Señor, filtrar tanta información que vemos. Mucha información, demasiada información. Y pensamos que todo lo que está aquí, que plasma acá, eso es así como está escrito o como ven allí. Se los digo porque lo vivo con los muchachos que yo les doy clase. Profe, vi esto y ve esto. No, eso no es así. Una cosa es ciencia ficción y otra cosa es la realidad. Yo pensé que eso era verdad. No, es verdad. Y vamos a aplicarlo. Venga acá, póngase aquí en la camilla para que usted vea. Ay, sí es verdad, no era así. Entonces muchas veces vemos tantas cosas y eso es lo que nos tiene a nosotros tan distraídos. Me incluyo. Pastor, usted, sí, yo. Entonces, mi querido hermano, el Señor nos está diciendo: paz a vosotros. Se lo dijo a sus discípulos y lo vuelve a repetir. Y cada vez que nosotros leemos esto, es para nosotros también. Paz, tranquilidad. Tranquilo, no te preocupes. Tus días están contados. Esta aparición del Señor tenía un propósito. La primera fue con el propósito de sus discípulos que creyeran en Él. La segunda se le presenta a Tomás, ¿verdad? Y quiero que vayan al versículo 27 del capítulo 20. Versículo 27 del capítulo 20 de Juan.
El 27 dice: luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, lo exhortó: no seas incrédulo, chico. Cree, sé creyente. Aquí tampoco lo especifica de esa manera, ¿verdad? Esa es la traducción que yo le... El 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tuvo que Tomás meter su mano, su dedo, perdón, en la mano del Señor Jesucristo para poder creer. ¿Cuántas veces nosotros esperamos sanidades, prodigios, milagros para poder nosotros creer en el Señor Jesucristo? Hemos estado acostumbrados de ver un evangelio muy superficial y emocional en el que se manifieste tantas cosas. Y si yo no veo que se manifiesta eso, de repente yo no puedo creer allí. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Tomás? Le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiere decir que usted es bienaventurado, porque usted está creyendo en alguien que no vemos. ¿Sí me explico? Nosotros somos bienaventurados porque estamos creyendo en una palabra que se ha cumplido en nosotros, en nuestras vidas. Y yo estoy creyendo. Sus discípulos, Tomás, siguió al Señor Jesucristo durante 3 años y medio. Y él estaba allí con él, compartían también con él, veía las sanidades, veía los milagros, veía los prodigios que hacía el Señor Jesucristo. ¿Y por qué Tomás aún, después de 3 años de tanto ver, caminar con el Señor y ver los milagros, por qué Tomás entonces no creyó? ¿Sí me explico? ¿Qué pasaba con Tomás? Porque Tomás no era creyente, Tomás era incrédulo. Y la incredulidad, mis queridos hermanos, muchas veces va a tocar nuestro corazón. A mí me ha pasado. Hoy 2025 será. Y después, epa, actívate, ¿qué pasa? Así como que el Señor está de tu lado. Y después uno, porque muchas veces es el mismo espíritu que te da, te zarandea, ¿verdad? Te dice, epa. Y le pido al Señor que cada día nos siga ayudando, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos ser creyentes y no incrédulos. La incredulidad va a tocar muchas veces la puerta de nuestras vidas. Pero, así como le dijo el Señor: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron y creyeron. Los que no vieron, perdón. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y luego sigue diciendo en el 30 y 31, dice: Además, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Quiere decir que aquí en esta palabra no están escritas muchos milagros y otros versos que están acá en su palabra, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida. Por eso es que nosotros nos llamamos cristianos, porque nosotros debemos de llevar el mensaje es de Cristo, ¿verdad que sí? Sigue diciendo el 15 al 17 del capítulo 21. Vamos al capítulo 21. Vayan allí conmigo, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, fíjense bien, estaba el escenario de la leña, el pescado, estaban comiendo. Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él estaba haciendo una pregunta y se la hizo delante de los que estaban allí, de los mismos discípulos de él. Y fíjense bien, aquí es donde comienza la esencia de esta palabra. Por eso es que el tema se llama Sígueme. Sígueme, se llama el tema de hoy. Y le pregunta: ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. En varias oportunidades el pastor Cifredo y mi persona hemos hablado acerca de los tipos de amores. Está el amor incondicional que da Dios a sus hijos,
¿Y cómo se llama ese amor? Ágape. Muy bien. Vamos bien. Amor ágape. ¿Cómo cree usted que el Señor Jesucristo amaba a Pedro? Con un amor ágape. Les pregunto, ¿cómo cree usted que amaba a Pedro al Señor Jesucristo? ¿Será con el mismo amor ágape? Pero fíjese lo que dice la palabra. Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón de Pedro. Me negaste 3 veces, chico. Me negaste 3 veces, pero él no se lo sacó en cara, porque él sabía lo que iba a hacer Pedro después de unos pocos años. La roca. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nos pregunta, ¿usted ama a Dios? Amén. Con ese amor ágape, anhelamos llegar a ese nivel, amor ágape. Y Pedro lo llevó. Pero el primero, ¿saben por qué no lo tenía en este momento cuando le preguntó? Porque Pedro se sentía mal. Traicioné al maestro y está conmigo haciéndome estas preguntas. Me siento entristecido. Entonces le dice, Señor, tú sabes que te amo. El amor de Pedro no era un amor ágape, era un amor fileo. Fileo, P-H-I. Fileo. Era un amor, ese amor que es de hermanos, ¿verdad? De congregación. Entonces le dice, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ese no es ese tipo de amor, es el amor fileo que me estás dando. Y le volvió a preguntar por tercera vez. Pero respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dijo, pastorea mis ovejas. El 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes que no te amo con un amor ágape, porque no lo tengo en este momento. Te traicioné. Te estoy amando, es con un amor fileo. No siento ese amor ágape en este momento para ti. No lo tengo. No lo tengo porque he sido un hombre que te he traicionado. He sido un hombre que he caminado a espaldas de ti también. ¿Aló? Entonces, estos varios discípulos, Jesús mira directamente a Pedro y le dice, Simón, me agapeas. Simón, me agapeas. ¿Me amas realmente? ¿Realmente me amas? Juan, Pedro, María, Miguel, ¿realmente me amas? ¿Me amas con un amor ágape o me amas con un amor fileo? ¿Cuál es tu amor hacia mí? Y muchas veces, mis queridos hermanos, ¿sabes por qué no llegamos al nivel del amor ágape? Porque como hacemos varias cosas incorrectas para el Señor, nos sentimos indignos. Pedro se sintió indigno. Y muchos de nosotros, aún estando en la iglesia, nos sentimos indignos del amor del Señor. Hay un hermano que él cometió una falta hace tiempo. Y el hermano se siente acusado, se siente mal, entristecido porque falló. ¿El Señor lo perdonó o no lo perdonó? Claro que sí, el Señor lo perdonó. Él pidió perdón. Pero han pasado los meses y aún sigue ese dolor en su corazón. Y debo entender que el Señor te perdonó, tus hermanos te perdonaron, pero sigue todavía allí. Y le cuesta amar al Señor con un amor ágape. No solamente él, estoy dando un ejemplo de este hermano, pero también me puede pasar a mí, te puede pasar a ti.
Hice algo, dije una mentira, hice esto, cometí este error, le hablé duro a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos, me siento mal, me siento indigno, me entristece, así como Pedro también estaba entristecido. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me ama, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Hermano, y le pido al Señor que este mandato aquí se lo dio a Pedro, pero muchas veces nosotros actuamos como Pedro, negamos al Señor Jesucristo, amamos al Señor, le decimos, pero nos falta llegar al nivel de ese amor ágape, incondicional, que si soy perseguido por las personas, criticado, sé que el Señor va a estar conmigo allí. La palabra que Jesús usa es el amor ágape. Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Él usa la palabra fileo. Luego Jesús le dice: Simón, ¿me agapeas? Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Entonces la tercera vez le dice Simón: ¿me fileas? Pedro le dijo: tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Ya cambió de ese amor que él creía que tenía hacia el Señor Jesucristo, cambió de un amor ágape a un amor de hermano, de amistad. ¿Por qué Jesús comienza haciendo referencia a un amor ágape y Pedro le responde con un amor fileo? Vamos a Juan 13:34. Aquí vamos a entender. Juan 13:34. Aquí el Señor Jesucristo da un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Quién está dando el mandamiento? El mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Es un mandamiento que el Señor Jesucristo le estaba dando ¿a quién? A sus discípulos. Cuán difícil, mi querido hermano, es amar a tu hermano. ¿Sabe por qué? Porque vemos más sus cualidades, las cosas que realmente llega tarde, dice una palabra y no la cumple. Y empezamos a ver cómo vio el Señor Jesucristo a Pedro, traicionado, ¿verdad que sí? Hasta maldijo cuando le preguntaron cuando conocía. Entonces Jesús está esperando de Pedro que él le corresponda con un amor ágape. El Señor Jesucristo esperaba que realmente saliera de su corazón ese amor incondicional. Pero recordemos que todos los discípulos, el único que lo negó públicamente fue él. Y Jesús lo miró y él se fue llorando amargamente. Cuando él niega al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo pasa, que lo llevan ya apresado, esa mirada fijamente del Señor Jesucristo a Pedro. Y él se recordó lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Lloró amargamente. ¿Cómo es un llorar amargamente? ¿Usted ha llorado amargamente? Posiblemente sí, ¿verdad? Le ha pasado en su vida. Un llorar de dentro del corazón, amargamente, arrepentido. Y muchas veces nosotros llegamos a la iglesia por problemas que vivimos, que pasamos, y llegamos golpeados y lloramos amargamente, y el Señor nos rescata. Lucas 22, 61 y 62. Lucas 22, 61 y 62. 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Que hoy nosotros podamos decirle: Señor, realmente yo pensaba que te amaba con un amor ágape, pero estoy entendiendo que mi amor no es incondicional, que ahorita no estoy dispuesto a morir por el Evangelio. ¿Usted estaría dispuesto a morir por el Evangelio hoy, 7 de septiembre?
Eso nos lo va enseñando el Señor a medida que vayan pasando los años. El sacrificio que va haciendo. El sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario no fue en vano. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra. ¿Cómo cree usted que se sentía Pedro? Mal. Cuando aún dijo: si es necesario, moriré contigo, Señor. Yo jamás te negaré. Yo jamás te negaré, le dijo Pedro al Señor. Pedro se sentía fracasado. Fracasado. Por eso es que él no tenía en su corazón para darle un amor ágape al Señor Jesucristo. Yo realmente, mi querido hermano, no sé cuál es la circunstancia. Cada semana pasamos circunstancias diferentes. Usted y yo pasamos por circunstancias diferentes. Pero lo que sí sé es que el Señor no cambia en su palabra. El Señor no cambia la palabra y siempre va a estar allí. Lo que yo necesito es creer en esa palabra que el Señor me está dando, que Él va a estar contigo. Confía que yo he vencido el mundo. Paz a vosotros. Aparte, él tendía a ser un hombre emocional y sus emociones deben haber estado revueltas. Sentiría vergüenza cuando se le apareció a Jesús. Jesús le dice: ¿me amas con amor ágape? Y él piensa: qué pena, yo lo abandoné en su peor momento. Yo no lo amo de manera incondicional. Por eso responde: te quiero, no te amo. Te quiero, Señor. Te quiero como ese que estuviste allí. Pero todavía no he cambiado, todavía no ha pasado esa transformación en mi vida. Pero Pedro insiste otra vez y le responde lo mismo. Imagínese la cara de fracaso de Pedro que llevaba en su mente. Pedro no se sentía capaz de prometerle nada al Señor. Él no se sentía capaz de poder prometerle al Señor ese tipo de amor. Él acababa hace unos días de demostrar su debilidad, su humanidad al negarlo. Por eso responde otra vez fileo, porque es lo que puede ofrecer. Pero lo más hermoso de esto es que Jesús baja el nivel de Pedro. Ya no lo compara con ese amor ágape, sino que le dice: bueno, está bien, voy a bajar a tu nivel. Y ese nivel es el nivel que sentía Pedro en su corazón. No estoy pidiendo algo que no puedas dar en este momento. Acepto el amor que puedes ofrecerme. Acepto tu amor como amigo, como el amor de un compañero. El Señor Jesucristo sabía que Pedro no le podía dar este amor y por eso se bajó al nivel de Pedro y le dijo: está bien, me vas a amar, ámame así, porque es lo que hay en tu corazón. Y si es lo que hay en tu corazón, es lo que yo voy a recibir. Es lo que voy a recibir. La dinámica de esta conversación demuestra que Jesús entiende a Pedro y no busca la perfección en Pedro, sino la honestidad y un corazón dispuesto. ¿Qué está buscando el Señor de nosotros? Honestidad. Usted lo ama con un amor ágape, solamente el Señor y usted lo conoce. Usted lo ama con un amor fileo, solamente también el Señor lo conoce usted. Entonces, Él acepta a Pedro tal como es, con sus debilidades y su amor imperfecto, y sobre esa base lo restaura y lo lleva a una misión mayor. Mi querido hermano, debes entender que si usted ama al Señor, de ese amor fileo, el Señor te va a llevar a otro nivel. Te va a llevar, pero eso está en tu corazón, la disposición que tú tengas. Pero si tú te quedas frenado y dices: no, esto no... y empiezas a ver lo emocional de la vida y que no siento, porque somos a veces de sentir, de esperar una llama, algo interno para poder creer en el Señor. Y muchas veces eso no va a pasar, o ese momento que tú esperas no pase. Lo que está demostrando el Señor aquí es un acto de gracia, no una prueba de perfección. El Señor no está esperando perfección en Pedro y en nosotros. Lo que nosotros podemos dar. ¿Qué le puedes dar tú al Señor hoy en día? Hoy, mi querido hermano, debemos quedarnos. Bueno, los que puedan, pues. Porque ya esta semana se vence el mes exacto de la... y necesitamos limpiar, terminar de pintar. Y bueno,
los que fueron convocados y que se puedan quedar, vamos a quedarnos para el día, porque ya esta semana viene la supervisión. Y le pedimos al Señor que se haga conforme a su voluntad. Si el colegio se abre este año o el próximo año, pero lo cierto es que está aprobado, a favor de Dios. Entonces lo que está demostrando el Señor aquí es un acto de gracia, no una prueba de perfección. La historia de Pedro nos enseña que la gracia de Jesús siempre es mayor que nuestro fracaso. Fíjense bien, la historia de Pedro nos enseña que la gracia de Jesús, ¿verdad?, es mayor que nuestro fracaso. Y muchas veces empezamos, pero es que yo no hice esto. Y volvemos a entrar otra vez, que por obras nosotros nos vamos al cielo. ¿Sí me explico? Por esas obras que nosotros, pero es que yo no hice esto, pero es que yo no hice lo otro, pero es que, soy indigno de Dios. Pedro se sentía así, pero el Señor Jesucristo se bajó al nivel y dijo, tú me amas porque tú me amas de esa manera. Nuestros errores no son lo que nos definen. A nosotros nos define el amor de Jesús que nos restaura. No te definen tus errores. ¿Cuántos errores tienen ustedes? ¿Cuántos errores tengo yo? Muchísimos. Tenemos errores, mis queridos hermanos, pero el Señor no está viendo tus errores. Él está viendo por encima de eso, porque Él sabe lo que vamos a hacer dentro de 5, 10, 15 años. ¿Sí me explico? Pero nosotros vemos el momento. Jesús no le dijo a Pedro, me amas, y ya. Jesús le dijo, me amas, pastorea mis ovejas. ¿Amas al Señor de la forma filea? Pastoree, lleve el mensaje, manda un mensajito, visite, etcétera, etcétera. Haga la obra aquí en la iglesia, seguimos trabajando. Y le pedimos al Señor que nos siga ayudando porque necesitamos trabajar aún más por su obra. Amén. Lo que está haciendo es restaurar su llamado. Está restaurando el llamado de Pedro. Y no es casualidad que lo hizo tal cual y en el mismo sitio como cuando lo llevó por primera vez. ¿Cuándo restauró el Señor Jesucristo a Pedro? En Lucas 5. Lanza las redes, boga mar adentro. Allí es cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro. Y después de 3 años y medio, como les mencioné, acontece todo este escenario también. Pedro tenía una misión especial. Le tenía una misión especial a Pedro. Y le dijo, sígueme. Y fíjese lo que sigue diciendo para concluir en los últimos versículos de 21. Vamos a leer del 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué dice allí? Sígueme. Y Pedro, conocemos ya después la historia de Pedro en el libro de los Hechos, cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, de versículo 1 en adelante. Ya Pedro comienza a ser transformado. Cuando Pedro es perseguido, ya ese amor fileo fue convertido a un amor ágape. Quiere decir, mi querido hermano, que nosotros comenzamos amando al Señor de esa manera, pero el Señor nos va convirtiendo en medio de las pruebas. Entonces, entre más pruebas, entre más perseguimiento que yo pueda tener por el Evangelio, mi amor va cambiando hacia el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y que hoy sea un día, mi querido hermano, para decirle, Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte con un amor ágape. No sé qué pruebas va a utilizar el Señor. Si es la enfermedad, si es la escasez, inclusive la muerte, puede utilizar el Señor para que tu corazón sea transformado. No esperemos la muerte, no esperemos la enfermedad. No esperemos que alguien más lo haga. Si lo tienes en tu corazón, hazlo tú. Si usted ve que hay una necesidad y que está en sus manos hacerla, el Señor te ha colocado en tu corazón hacer eso.
No esperes que los demás la realicen, porque posiblemente es el Señor que te está diciendo a ti que la haga. Porque le habló a lo mejor a los demás y a lo mejor los demás no lo han realizado. Pero el mensaje es para ti, es para mí también. Amén. Póngase en pie, vamos a estar en oración. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, dándole gracias al Señor por esta palabra, por su amor. Sígueme es el nombre de la palabra de hoy. Y le doy gracias al Señor por su bendita palabra, con nuestros errores, con nuestras fallas. Y le pedimos al Señor que nos enseñe cada día a amarlo con un amor ágape. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Por esta enseñanza que tú nos das a través de Pedro, Señor. Ese discípulo en el cual caminó contigo, Señor. Aún con fallas, con falta, Pedro caminó contigo, Señor. Muchas veces pensamos que por caminar con el Señor ya somos perfectos en su totalidad. Y muchas de las circunstancias, las pruebas, los problemas que se nos presentan en la vida, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros familiares, en nuestro matrimonio, es parte del proceso que muchas veces Dios utiliza para fortalecernos. Y Dios va a seguir utilizando sus estrategias, su obra en mi vida, en tu vida, para conducirnos a ese amor ágape, para llevarnos a ese amor ágape, ese amor incondicional. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por la vida de mis hermanos, Padre. Gracias porque tú nos has suplido, Señor. Gracias porque siempre has estado con nosotros, Señor. Aunque te hemos fallado, Señor, cada día. Ayúdanos, por favor, a avanzar, Señor. Perdónanos, Señor, porque ha habido mucha distracción de la iglesia, Padre. Mucha distracción, mucha apatía, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Aviva, Señor, nuestro espíritu, Padre amado. Avívanos, Señor. Necesitamos de ti cada día, Señor. Somos imperfectos, Señor, con muchos errores. Si Pedro lo tuvo, Señor, que caminó contigo, ¿cuánto más para nosotros, Padre? Pero creemos en tu palabra, creemos en ti, Señor. Creemos que el Padre te ha enviado, te envió con un propósito, Señor. Y te doy gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Hable allí con el Señor. Aproveche este tiempo. Porque el Señor ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Y nos hace entender que muchas veces caminamos apartados de Él, pero Él nos da nueva fuerza. No nos mira como nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos. No nos mira con la maldad con que nosotras muchas veces podemos mirar. Así que hoy el Señor te mira con un corazón, con un amor ágape, a pesar de nuestros errores. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Enséñame a amarte, Señor. Enseña a la iglesia a amar como tú nos amas, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria en esta mañana, Señor. Precioso eres tú, Señor.
Gracias, oh Dios. Toda la gloria y la honra sea para ti en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Realmente le damos gracias a Dios por su palabra, porque es la palabra que nos ministra. Le damos gracias a aquellas personas que nos visitan por las redes sociales. Y bueno, que sigamos nosotros avanzando, y es el Señor que nos va ayudando. Así que Dios me les bendiga. Que tengan excelente día para todos los que nos visitan por las redes sociales. Bendiciones para sus vidas. Y la iglesia, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Gracias.